Como hablamos en el primer módulo, la información biológica es almacenada y organizada en bases de datos. Y esto es debido a que la información biológica puede ser categorizada, es decir, podemos agrupar diversos tipos de datos biológicos y así crear una base de datos. Entonces, esta organización que tiene como base la significancia biológica de cada uno de los datos nos permite agrupar a su vez a bases de datos como por ejemplo bases de datos de proteínas, bases de datos de información estructural, entre otras. Algo que tiene que quedar muy en claro en este módulo es que podemos observar tantos bases de datos como herramientas online. En las bases de datos nosotros tenemos la información biológica almacenada y organizada. Por ejemplo, tú puedes entrar en el GenBank y obtener la secuencia de nucleótidos del gen de una superóxido dismutasa humana. Ya las herramientas online tienen un aspecto más aplicado, es decir, estas herramientas serían como nuestros programas en línea. Por ejemplo, entro a una base de datos, como dije, y obtengo la secuencia de nucleótidos de una superóxido dismutasa, pero en una herramienta online puedo realizar la traducción de ese gen, es decir, transformar mi secuencia de nucleótidos en secuencia de aminoácidos utilizando una herramienta online y obtener el producto de este gen que sería una proteína. Entonces vamos a comenzar por el NCBI, la web del National Center for Biotechnology Information. El NCBI es tanto una base de datos como tiene integrada herramientas online. Es decir, podemos obtener información biológica y además podemos utilizar los servidores que tiene para realizar análisis biológicos. Entonces, ¿cómo lo observamos cuando entramos a la dirección del NCBI? Tenemos esta web. Aquí podemos observar las principales herramientas y bases de datos que tiene. Si hacemos clic aquí nos va a direccionar tanto a bases de datos como herramientas para DNA y RN, para dominios y estructuras de proteínas, para información sobre genes y expresión, entre otros. Aquí en la mano derecha podemos observar los principales recursos o las bases de datos o herramientas online más utilizadas. Por ejemplo, podemos ver el PubMed, que es la base de datos donde se almacena la literatura científica, es decir, los artículos científicos, y es una base de datos. Por otro lado, observamos al BLAST, el cual ya es una herramienta online la cual nos permite identificar secuencias a partir de alineamientos locales. Esto lo veremos ya en el módulo número 3. Al lado de la barra de búsqueda del NCBI podemos escoger en qué tipo de base de datos realizar una búsqueda, ya sea directamente buscar en el PubMed o información sobre estructura o taxonomía o secuencias de aminoácidos, secuencias de nucleótidos, entre otros. Vamos a dejar que la búsqueda la realice en todas las bases de datos y voy a colocar el nombre de las proteínas con las que trabajo, llamadas septinas, y veremos el resultado. Entonces, luego de colocar el nombre y dejar que realice la búsqueda en todas las bases de datos existentes, el resultado lo clasifica según la base de datos. Información sobre producción científica, información sobre genes, información sobre proteínas, sobre genomas y sobre la parte química. Como ustedes pueden observar, el NCBI tiene muchas bases de datos, muchos recursos, y en un video de 20 minutos nos será imposible tratar. Así que veremos 3 bases de datos que según mi criterio es lo mínimo que se debe conocer del NCBI. Sería el PubMed, el cual tiene información sobre la producción científica, la base de datos de secuencia de proteínas y la base de datos de secuencias de nucleótidos, donde podemos obtener información tanto de ADN cuanto de ARN. Comencemos entonces con el PubMed. En el PubMed vamos a observar la producción científica, es decir, todos los artículos científicos disponibles. En esta base de datos podemos observar aquí en la mano izquierda los filtros de búsqueda. Por ejemplo, podemos pedirle que nos busque solamente revisiones, artículos que sean totalmente libres,
Asimismo, podemos limitar nuestra búsqueda para una especie en específico, por ejemplo, artículos científicos que solo traten sobre septinas humanas. Aquí a la derecha podemos observar cómo ha ido creciendo el número de publicaciones por año, las palabras más buscadas relacionadas con septinas, y en los resultados de búsqueda nos informa que nos muestra 20 títulos de 1021, es decir, nos enlista 20 artículos científicos en esta primera página. Entonces, ¿cómo puedo tener acceso a estos artículos científicos? Le hago clic al título y observamos lo siguiente. Información sobre la revista en la cual ha sido publicada, la fecha, el título, los autores y el resumen. Leemos el resumen y nos parece interesante el artículo, así es que queremos tener acceso a él. Aquí ya nos direcciona a la página web de la revista en la cual podemos tener acceso al artículo científico. Como podemos observar entonces, aquí está el artículo científico y lo podemos descargar en PDF. Una opción interesante es escoger el formato del resultado de búsqueda. Por ejemplo, puedo decirle que ya me dé directamente los resultados de abstract y, por ejemplo, 200 ítems de una única vez, lo cual no voy a poner porque la máquina se pone lenta, pero observamos que directamente nos muestra la información de revista, año de publicación, título, autores y el resumen. Así podemos leer directamente el resumen de los 20 primeros artículos en la lista. Para terminar con el PubMed, entonces voy a filtrar solo revisiones y artículos que estén totalmente libres. Así tenemos dos opciones, el artículo libre en formato del PubMed o el artículo libre directamente descargado de la página de la revista. Entonces aquí tenemos el artículo libre en formato del PubMed, el cual podemos obtenerlo en PDF o directamente de la página y descargarlo. Así es entonces como obtenemos acceso a un artículo científico. Continuamos entonces con la base de datos de secuencias de nucleótidos, en la cual podemos tener acceso a la secuencia de nucleótidos tanto de ADN como de ARN. Similar que en el PubMed, a la izquierda observamos los filtros para limitar la búsqueda según especies, tipo de moléculas, las bases de datos, si es búsqueda de plásmidos, entre otras. En la parte derecha ya nos indica cuántas entradas o cuántas secuencias depositadas hay por especie para, en el caso de septinas. Por ejemplo, tendríamos para humanos 528 secuencias de nucleótidos de septinas depositadas. Observamos entonces que en los primeros 20 resultados tenemos tanto secuencias de RNA mensajero cuanto de DNA lineal. Asimismo nos da información del número de pares de bases de cada ítem. Aquí por ejemplo tendríamos una secuencia con 3170 pares de bases y aquí con 718. Vamos a entrar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar en el primer ítem? Que pertenece al ARN mensajero de NET5. O sea, es al ARN mensajero que daría como producto esta proteína, NET5. Además nos informa que esta es la secuencia codificadora completa. Esta sigla significa secuencia codificadora. Aquí también tenemos información de el locus donde se encuentra, el título de la entrada, los diferentes nombres que puede adoptar esta molécula, a qué organismo pertenece, los autores que depositaron la secuencia, el título del artículo donde se menciona la secuencia, entre otras. Una vez que en la secuencia de nucleótidos de un gen existen tanto intrones como exones, espaciadores, entre otros elementos, es importante saber la región en específica que produce la proteína. Aquí en CDS ya nos da la información de la posición específica, es decir, desde el nucleótido 54 hasta el 1139, que serían capaces de producir la proteína de este gen. Y aquí ya nos muestra una predicción de la secuencia de aminoácidos de este gen. Al final, entonces, observamos la secuencia de nucleótidos de este ARN mensajero. Si yo le doy clic en CDS,
él ya me va a delimitar la sección codificadora, es decir, la que me daría como producto esta secuencia de aminoácidos. El tipo de formato que los programas en bioinformática pueden leer las secuencias tanto de nucleótidos como de aminoácidos es el formato FASTA, así que nosotros debemos de guardar tanto las secuencias de nucleótidos como de aminoácidos en formato FASTA. Pero ¿cómo lo obtenemos? Si vamos al inicio, aquí observamos FASTA, le damos clic y ya nos da la secuencia en formato FASTA. Así la podemos copiar y guardar en un bloc de notas. El segundo ítem observamos que tiene las mismas características que el anterior y al igual podríamos guardarlo ya en formato FASTA si es de nuestro interés. Así como en el PubMed nosotros podíamos tener acceso a los resúmenes de manera más rápida, aquí también podemos obtener las secuencias de nucleótidos en formato FASTA directamente. Así seleccionamos en la lista de formato que nos muestre las secuencias ya en formato FASTA. Y como resultado observamos todos los ítems ya en formato FASTA, sea DNA lineal como ARN. De esta manera entonces es como podemos obtener acceso a la secuencia de nucleótidos de un gen determinado. Ahora veremos la base de datos de secuencias de proteínas. Como en los casos anteriores observamos en la izquierda los filtros, cuántas entradas por especie, 20 ítems de resultados por página y observaremos la secuencia de aminoácidos de septina 4 isoforma G de Drosophila melanogaster, la cual tiene 375 aminoácidos. Muy parecido con la información de la secuencia de nucleótidos, tenemos el nombre, locus, especie a la cual pertenece, autores, título del trabajo en la cual fue publicado y al final observamos la secuencia de aminoácidos. Una información bastante importante en la sección donde dice site. Aquí pues nos informa que del aminoácido 40 al 47 existe un motivo llamado G1. En esta sección, estos aminoácidos específicos formarían parte del dominio de ligación al nucleotidio, siendo que esta proteína liga GTP y magnesio. Así, cada uno de estos sitios nos da información importante sobre dominios o motivos que son determinantes para la función de la proteína. Y al igual que para las secuencias de nucleótidos, al inicio podemos tener acceso a esta secuencia en formato FASTA. Aquí tenemos nuestra secuencia en formato FASTA y podemos copiarla en un bloc de notas para utilizarla luego. Así como para la secuencia de nucleótidos podemos definir como resultado solo el formato FASTA. Y así es como tenemos acceso a la secuencia de aminoácidos de una proteína. Como el NCBI, el ExPASy cuenta tanto con base de datos como herramientas online. Así podemos observar que dentro de las categorías con las que trabaja es proteómica, genómica, análisis estructural, biología de sistemas, evolución, población genética, transcriptómica, biofísica, entre otras. Dentro de las principales fuentes con la que cuenta esta dirección para el UniProt, que es una base de datos que contiene información sobre proteína, el Swiss Model, que es una base de datos que contiene información sobre estructura de proteínas, el String, que es una base de datos para interacción proteína-proteína, y el ProSite, donde podemos obtener información sobre motivos en específico de proteínas. Vamos a observar entonces qué tenemos en proteómica. Como en el NCBI, ahora no vamos a hablar de todas las bases de datos y herramientas presentes en el ExPASy, pues algunas de ellas las vamos a tocar en los siguientes módulos. Lo que les voy a mostrar ahora es el UniProt y el Swiss Model y el ProSite. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el UniProt y la base de datos de proteínas que observamos en NCBI? Es que en el UniProt no solo tenemos acceso a la secuencia, sino también tenemos acceso a mucha información biológica, como cuál es la función específica que realiza la proteína, cuáles son los dominios que presenta, en qué organismos se encuentra, como cuál es la función exacta de la proteína, qué dominios presenta, en qué tejido se puede expresar, entre otros. Así es que vamos a buscar
nuevamente a las proteínas septinas en el UniProt. Entonces voy a entrar en la primera, la cual se trata de una septina humana llamada septina 9. Si damos clic en alguna de las categorías de la izquierda, seremos direccionados directamente, pero voy a mostrarles en extenso lo que observamos en un resultado del UniProt. Para septina 9 vemos entonces que es una GTPasa que forma parte del citoesqueleto. Aquí ya nos da información sobre la función de la proteína. Además nos informa sobre los sitios de ligación que presenta esta proteína, con las posiciones en específico de los residuos de aminoácidos. Por ejemplo, el aminoácido 339, 365, 501 y 516 son importantes para que el nucleótido GTP pueda ser ligado por la proteína. También nos da información sobre las regiones en extenso, es decir, no solo aminoácidos únicos que son importantes para mantener la estabilidad de este nucleotidio, sino también un fragmento, es decir, del aminoácido 305 al 312 y del 445 al 453, que son importantes para ligar este nucleotidio. Vemos también la función molecular de la proteína, que se liga a caderina, que presenta actividad GTPasa y ligación a nucleotidio. Dentro de los procesos biológicos en la cual participa está en el ciclo celular o división celular, regulación positiva en el ensamblaje de cilios y heteroligomerización de proteínas. Hablando un poco sobre taxonomía, el nombre recomendado o el nombre más utilizado, que es septina 9, los nombres con los que era conocida antiguamente, el organismo al cual pertenece, en qué cromosoma se encuentra, su localización subcelular, formando parte del citoesqueleto, por lo tanto está en células epiteliales. Como forma parte del citoesqueleto, es componente de el mismo, pudiendo interactuar con actina, formando parte del axonema, microtúbulos, entre otras. Asimismo, nos da información sobre la relación patológica que puede tener esta proteína. Por ejemplo, podemos observar que tiene relación con leucemia mieloide aguda y como amiotrofia neurálgica, describiéndonos de una manera rápida cuál sería la relación de esta proteína con la enfermedad, y ya nos direcciona a 4 publicaciones donde se habla de la relación entre esta proteína y la enfermedad. En esta sección se muestran las modificaciones posttransduccionales presentes en septina 9, una proteína de 586 aminoácidos, y la cual presenta todas estas modificaciones. Esta proteína es acetilada y fosforilada. Si nosotros le damos clic aquí, ya nos direcciona al aminoácido en específico que recibe esa modificación posttransduccional. Pero voy a regresar. También nos da información sobre la expresión tejido específico de la proteína y si presenta diferentes isoformas. En el caso podemos observar diferentes isoformas que son expresadas en hígado, en corazón, en cerebro, en riñones, etc. Y las publicaciones donde ha sido observada. Tenemos información sobre la interacción de la proteína. Nos comenta que es una proteína que forma heteroligómeros, interactuando con otro tipo de septinas y otras proteínas. En la sección de estructura nos va a dar información relacionada con la estructura tridimensional de la proteína, observando que de los 586 aminoácidos, solo esta sección tiene estructura tridimensional resuelta, con hélices alfa pintadas en celeste, hojas beta pintadas en verde y conexiones en rosado. Aquí en esta tabla nos da los códigos en PDB, el método por el cual fue resuelto, la resolución, las cadenas y la región de la proteína que fue resuelta. En la parte de familia y dominios nos muestra que del aminoácido 295 al 567 pertenecen al llamado dominio GTPasa de la proteína. Si nosotros hacemos clic aquí, ya nos va a direccionar a los aminoácidos en específico que forman parte del dominio G. Además, podemos observar a qué clase de proteínas pertenece, siendo de la superfamilia de las GTPasas. Continuando, tenemos información filogenética y podemos también ser direccionados a las páginas de las bases de datos de familias de proteínas.
Aquí en secuencias ya nos informa que fueron descritas 8 isoformas. La isoforma 1 con la secuencia de aminoácidos disponible y que podemos descargar en formato FASTA. La isoforma 2, si podemos en Shop, nos va a mostrar también la secuencia de aminoácidos y que podemos descargar en formato FASTA y así tener acceso a todas las isoformas disponibles. Aquí en esta sección podemos observar las secuencias que presentan mutaciones comparadas con las isoformas y algunas secuencias incompletas. También podemos ser direccionados a las bases de datos de secuencias según los códigos con los que fueron depositadas. Y por último, información sobre proteínas similares, cuándo es que fue depositada esta información en el UniProt y diversos documentos relacionados a la proteína. Entonces observamos que el UniProt es una base de datos que nos da muchísima información relacionada a una proteína, no solo su secuencia, sino también sobre su función, dominios. Ya nos direcciona a diversas bases de datos en la cual podemos obtener mucha más información relacionada a las proteínas. Continuando hablaremos sobre el repositorio del Swiss Model. A diferencia de solo el Swiss Model, en este repositorio es donde se almacenan todas las estructuras de proteínas predichas, siendo que el Swiss Model propiamente dicho tú puedes dar una secuencia de aminoácidos y él te predice la estructura de una proteína. Entonces vamos a ver qué es lo que podemos aprovechar del repositorio. Entonces vamos a buscar información sobre las proteínas del canal de sodio. Así tenemos una lista de todas las estructuras de las proteínas de canal de sodio depositadas en el repositorio del Swiss Model. Vamos a entrar a la primera, que sería una proteína de canal de sodio de Mus musculus. Entonces observamos que es una tenasina R, que es una proteína de canal de sodio. El template, el cual fue utilizado para generar esta estructura, es una fibronectina con este código. El porcentaje de identidad, es decir, cuán parecida era la secuencia de aminoácidos de esta tinesina con la fibronectina. Podemos descargar aquí la estructura tridimensional del modelo y observamos aquí la calidad del modelo. Mientras más azul es un modelo de mayor calidad y mientras más rojo un modelo de baja calidad. Aquí en esta sección te sugiere otras proteínas las cuales podrías utilizar para generar la predicción de la tenasina R. Entonces, aquí podemos observar la estructura, la cual presenta solo hojas beta, no tiene hélices alfa en ella. Aquí el alineamiento entre el modelo generado y la secuencia de aminoácidos de la estructura que fue utilizada para generar el modelo, la cual vemos que es relativamente conservada, siendo que tiene un 25% de identidad. Un dato importante es que como mínimo debería tener 30% para tener una molécula o una estructura predicha de excelente calidad. Y aquí una lista de todas las moléculas que podrías utilizar para generar tu modelo y con el porcentaje de identidad, o sea, cuán similar la secuencia de aminoácidos es con la estructura. Aquí puedes descargar el modelo generado y aquí en resumen la calidad de la molécula. Entonces, si queremos tener información sobre estructura de proteínas resueltas por métodos computacionales, podemos utilizar el repositorio del Swiss Model. El ProCyte es una base de datos la cual nos da información sobre dominios de proteínas, familias y sitios funcionales. Entonces, cuando observamos este tipo de información en el UniProt, esta fue obtenida a partir del ProCyte. Entonces voy a hacer clic, por ejemplo, aquí en SH3 y nos va a enlistar 36 entradas relacionadas a ese motivo. Tenemos entonces a las proteínas con dominio ADFH, BAR, CAP, miosinas, entre otras. Haciendo clic en la primera nos da una breve descripción de lo que se trata. En este caso es un factor de depolimerización de actina, las proteínas que incluyen, en qué consiste este dominio,
las secuencias detectadas en el UniProt, entre otro tipo de información. Así podemos obtener información sobre motivos o familias determinadas si colocamos el nombre de la familia de proteínas o proteína de interés. Ustedes pueden entrar en toda la lista tanto de base de datos como herramientas presentes en proteómica e ir descubriendo cada una de ellas. En la categoría genómica podemos observar de la misma forma base de datos y herramientas para la información genómica. Tenemos una colección de promotores eucarióticos. En esta base de datos podemos encontrar información sobre todos los tipos de promotores que existen en las células eucariotas y al mismo tiempo está incorporada una herramienta, como podemos observarla aquí, en la cual tú le das la secuencia de nucleótidos de un gen y te puede identificar el promotor. Es decir, es tanto una base de datos como una herramienta para anotación de genomas. De la misma forma, el OrtoDB es una base de datos y una herramienta que te permite anotar información genómica. Como las anteriores, el Swift Regulum es una base de datos la cual te ayuda en la anotación de genomas, siendo que esta te permite anotar sitios de regulación dentro de una secuencia de nucleótidos. Ya la base de datos ArrayMap te permite obtener información genómica relacionada a cáncer. SEGA es una base de datos que te da información sobre elementos conservados relacionados a genomas, es decir, mediante el alineamiento de muchos genomas te dice qué sección es conservada para diferentes organismos. EIMO es una base de datos que ayuda en la anotación de genoma, pues permite la predicción para microRNAs, y así podemos ir describiendo tanto las bases de datos como las herramientas utilizadas para el análisis genómico. En la categoría de análisis estructurales están presentes tanto bases de datos como herramientas que ya fueron vistas en proteómica. En biología de sistemas, bases de datos vistas tanto en proteómica como en genómica. En biología evolucionaria también. En transcriptómica también están presentes bases de datos que están dentro de genómica. Y en la categoría de biofísica, tanto bases de datos como herramientas dentro de proteómica. Ya para finalizar con el ExPASI, vamos a ver de manera rápida qué información nos da la base de datos de interacción proteína-proteína. Entonces vamos a colocar septina y voy a definir para solo buscar en Homo sapiens. Aquí tenemos una lista de todas las septinas que él tiene y voy a seleccionar septina 5 y continuar. Entonces esta base de datos me da como resultado una red de interacción de septina 5 con otras proteínas, siendo que principalmente interactúa con otras septinas, pudiendo interactuar directamente con septina 14 o a través de septina 3. Interactúa primero con septina 3 y luego con septina 14. Ahora cada uno de estos colores presenta diferente significado y para eso vamos a las leyendas. Entonces tenemos colores para interacciones conocidas, ya sea por base de datos o determinadas experimentalmente. Colores para la categoría de predicción. Aquí tenemos una categoría según puntuación con cuál de estas proteínas tendría una mayor interacción, siendo que la que está encabezando es septina 8 y ella tiene el mayor score debido a que ha sido identificada por coexpresión, por experimento, entre otras. En la base de datos del PDB o Protein Data Bank se almacena la información estructural sobre macromoléculas, siendo en específica para estructura de proteínas. También se debe resaltar que esta base de datos solo tiene información experimental, siendo que las estructuras depositadas pueden ser resueltas tanto por cristalografía, por resonancia magnética nuclear o por criomicroscopía electrónica. Entonces voy a buscar de nuevo la palabra septinas. Parecido con las bases de datos que ya observamos, tenemos los filtros y tenemos la lista de las estructuras de las proteínas. Entonces vamos a entrar, por ejemplo, en esta. ¿Y qué es lo que observamos? Observamos una imagen con la estructura
el código PDB de ella, es decir, el código con la cual puedes identificarla en el Protein Data Bank, el nombre con la cual fue depositada, en este caso dominio GTP-ASA de la septina humana 9. Aquí viene información sobre clasificación y depósito. La clasificación, que es una hidrolasa, la fecha en la cual fue depositada y liberada, los autores y el organismo al cual pertenece. Aquí en la sección experimental observamos el método por el cual fue resuelta, la resolución y los parámetros de calidad. Mientras más azul mejor, mientras más rojo peor la proteína, en términos de calidad. Aquí en la sección de literatura nos debería dar el nombre del artículo en el cual fue publicado, pero en este caso la proteína fue liberada antes de la publicación del artículo científico. Aquí podemos observar información sobre la macromolécula, el peso molecular total de ella, cuántas cadenas presenta, la longitud de cada una de las cadenas, de qué residuo a qué residuo va. En este caso no es la proteína entera, sino del residuo 184-453, que sería esa sección de aquí, en la cual en términos de estructura en color melón estarían las hojas beta y en color rojo las hélices alfa. También nos da información sobre los ligandos presentes. En este caso la estructura presentaría un nucleótido de guanina, que sería un GDP, guanina 5-difosfato, y también tendría ligado magnesio. Nuevamente los términos de calidad, fecha de depósito y liberación. Ahora cada una de estas secciones te va a dar diferente tipo de información. Por ejemplo, en anotación nos va a informar sobre la anotación de la secuencia. En secuencia ya nos dice específicamente qué aminoácidos forman parte de los elementos de estructura secundaria. Asimismo podemos observar las secciones que no fueron posibles resolver y otro tipo de información que, siguiendo la leyenda, podemos interpretarla. Ahora, yo quiero descargar la proteína, quiero observar la estructura tridimensional. Entonces vengo aquí en descargar archivo y le pido descargarlo en formato texto. Entonces si tenemos un programa el cual nos permite observar archivos en formato PDB, tendremos acceso visual a la estructura de la proteína. Otra base de datos que nos da información estructural es el DRAGBank, pero a diferencia de la base de datos de proteínas, como esperado, el DRAGBank nos va a dar información sobre moléculas relacionadas a farmacología. Vamos a buscar dopamina. Observamos entonces dopamina, el código con el cual ha sido depositado, que es una pequeña molécula, nos da una breve descripción sobre la dopamina y algo muy importante, la estructura química de esta, los sinónimos para dopamina y la prescripción de los productos en los cuales se encuentra presente. Tenemos por ejemplo dopamina ácido clorhídrico, 40 miligramos, líquido intravenosa y toda la información relacionada a ella. Ahora, ¿por qué es importante esta base de datos? Muy aparte de toda la información sobre prescripción, sobre la breve descripción, etc., es que tenemos acceso a la estructura. Y recordando la aplicación de la bioinformática en docking molecular, podemos, por ejemplo, descargar la estructura del receptor de dopamina del PDB, la estructura de la dopamina del DRAGBank y realizar un docking molecular para encontrar el sitio de ligación específico de la dopamina en su receptor. Ya hablando de otra base de datos, el KEGG es muy utilizada para la reconstrucción de rutas metabólicas, pues podemos obtener mucha información acerca de mapas de rutas metabólicas aquí, en el KEGG Pathway. Teniendo acceso a esta base de datos podemos observar las rutas metabólicas o biosíntesis de metabolitos secundarios, metabolitos microbianos, biosíntesis de antibióticos, entre muchas y muchas rutas metabólicas. Por ejemplo, vamos a entrar aquí al metabolismo de aminoácidos. Yo le di clic al metabolismo de
alanina, aspartato y glutamato. Así tenemos como resultado la ruta metabólica para alanina, aspartato y glutamato. Podemos definir solo para humano y comparado con el anterior ya nos muestra cuáles serían las rutas metabólicas para el metabolismo de estos aminoácidos solo en humanos. Vamos a entrar aquí y nos va a dar información sobre la proteína que se encuentra en esa posición en la ruta metabólica. Por ejemplo, vemos que es una argininosuccinato sintasa 1 de humano. Está presente en la biosíntesis de arginina, en el metabolismo de alanina, aspartato, glutamato. Modula el ciclo de la urea. Está relacionada con las enfermedades de citrulemia y desorden primario hiperamoníaco. Podríamos entrar a la información del motivo, o sea, el dominio específico por el cual realiza su función. Observamos que también presenta una estructura tridimensional resuelta experimentalmente, pues tiene un código PDB. Tenemos acceso directo a las secuencias de aminoácidos y a las secuencias de nucleótidos, la cual daría como origen a esta proteína. Entonces, el KEGG nos da una información bastante valiosa en términos de el metabolismo de cualquier organismo. Y como comentado en la hora introductoria, es una herramienta muy poderosa en el estudio de genomas de microorganismos. Ya para terminar, hablaremos de manera rápida sobre la base de datos online de genomas, en la cual nos podemos registrar y si en el caso hemos secuenciado un genoma, podemos anotarla en ella para una futura publicación. Aquí podemos observar que están enlistados estudios de metagenómicas y los que no son relacionados a metagenómica, los proyectos de secuenciamiento que han sido completados, los que aún están en tratamiento, los que fueron incompletos o se dejó como estaba, los tipos de proyecto, análisis de genoma, metagenomas y los genomas de organismos depositados. Por ejemplo, vamos a entrar en virus. Y dentro de virus yo escogí el Zika virus. Así, si le damos clic aquí nos va a direccionar al NCBI y podemos tener acceso a todas las secuencias de nucleótidos presentes en el genoma. Asimismo existe ya una base de datos de genoma de microorganismos. Enlistado los microorganismos, bacterias, arqueas y eucariotas. Pueden entrar en alguno de ellos y tener información genómica. Y por último, también existen bases de datos específicas para algunos organismos modelo, como por ejemplo la base de datos del genoma de Saccharomyces. Puedes obtener mucha información solo para Saccharomyces en esta base de datos, así como la base de datos genómica de Aspergillus. Todo lo que puedes imaginarte en Aspergillus estaría en esa base de datos. Asimismo también existen bases de datos para Mycobacterium, entre otras. Como pueden observar, hablar de base de datos nos llevaría más de un módulo. Es por eso que escogí algunas de ellas, las más importantes, para mostrarles en el módulo tratado sobre base de datos e búsqueda de información. Eventualmente, a lo largo de nuestra carrera, iremos utilizando estas bases de datos. Y conforme avancemos en este taller o en otros, veremos con mayor profundidad cada una de estas bases de datos. Terminamos así entonces el módulo número 2, base de datos y búsqueda de información, y nos vemos en el próximo módulo. Chao, chao.